ejercitar tu corazón. Tiempo de restauración. Tiempo de aprender. Conversando con Libby Duque. Tiempo de reconciliación. Conéctate. Conversando con Libby Duque. Bienvenidos a tu programa Conversando con Libby Duque. Muy buenas tardes, Dios les bendiga desde aquí, desde la Florida, Estados Unidos de América. Les habla Libby Duque. Hoy tenemos un programa maravilloso desde Pereira, igual a un pastor que conocí en un pueblo hermoso de Pereira, precisamente, que se llama La Florida. Así que hoy estamos con él desde Pereira y queremos mandarles a todos ustedes bendiciones grandes para que ustedes nos apoyen y nos ayuden a compartir este grandioso tema tan hermoso que tenemos en el día de hoy. Bueno, con el pastor Bernardo desde Colombia, como lo dije antes, vamos a estar hablando de lo que es la sanidad, de lo que Dios hace en nosotros. No podemos dudar de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, pero primeramente la salvación. Y luego Él nos sana de todas estas enfermedades. Así que nosotros, sin darle mucho preámbulo, queremos de entrar a nuestro pastor amigo, que Dios lo bendiga, y a la congregación de Sinaí, allá en nuestro amado pueblo colombiano del Triángulo del Café. Este testimonio es algo que nos puede contar de los milagros que hace nuestro Dios y los hace a diarios. Los ha hecho en mi vida. Testimonios de sanidad, de cáncer, testimonio de sanidad del estómago, testimonio de sanidad de cualquier enfermedad que han sido desahuciados completamente. Pero Dios hermoso, nuestro Cristo precioso, nos da a nosotros que nos dé ese deseo de querer contar y decir que Él es nuestro sanador. Solamente decir que es nuestro salvador, podemos declararlo y ahí empezamos a tener sanidad. Cuando declaramos que Dios, que Jesús es nuestro sanador, es increíble. Pero primeramente declarar que es nuestro sanador. Hoy vamos a aprender acerca de este invitado grande que tenemos. Y yo les quiero recordar, mucha gente ha escuchado acerca de la sanidad de la mujer del flujo de sangre. Yo amo esa prédica porque yo me identifico con lo que Dios ha hecho, porque no es solamente el flujo de sangre, son otras enfermedades que podrían cambiarles el nombre y ver lo hermoso que ha sido Dios. Entonces le mandamos el link a nuestro hermano pastor. Saludito a Edwin de Cristo. Bienvenido a cada uno, mi familia allá en Brasil y a todos acá en los Estados Unidos y a donde vayan a compartir en Europa. Luego de esto, si Dios permite, lo llevamos a YouTube y lo vamos a compartir. Es necesario compartir. ¿Por qué es necesario compartir? Porque si usted no lo puede contar, deje que otro lo cuente y entonces se lo mandamos a hermanos, amigos, a quien está tal vez postrado en una cama, necesitando llevar, que le llevemos esta palabra de apoyo, de sanidad. Las personas que están enfermas, ¿qué buscan? Que alguien les hable de que hay una sanidad, que alguien les hable de que en Cristo Jesús somos más que vencedores y poder recibir a Cristo Jesús en cualquier momento de la agonía que tengamos, porque Dios cuida nuestra alma, Dios cuida, que dice en su palabra que no se va a perder. Nuestro Dios es bueno, Él es santo y Él es lo mejor que nos ha podido regalar. Nuestro Dios ha sido a nuestro Señor Jesucristo para que entrara a nuestra vida y haga milagros en ella. Nosotros somos testigos cada día pudiéramos contar las maravillas, los milagros de nuestro Dios, como pasó con la mujer del flujo de sangre. Y hoy vamos a aprender, se necesita tener algunas cositas, yo diría, para empezar, a nuestros amigos que no conocen de nuestro Dios. Es bien fácil, un poquito de fe, un poquito de decirle a nuestro Dios que entre a nuestro corazón, que venga a nuestra vida para que haga sanidades tan fuertes y grandes como la que hizo con nuestro hermano pastor. No sé bajo qué nombre está él ahí, no sé si él está por ahí,
pero si me hace el favor y me deja de decir, aquí estoy o algo leíto, y yo les quiero decir, porque no estoy perdida aquí ahora, la historia de la mujer con el flujo de sangre está narrada en la Biblia. Léala. Una mujer que sufrió tantos años. Pero no hablemos solamente de la mujer, porque no es la mujer, está hablando también acerca de los hombres. Y en la Biblia dice en Mateo 20:22 y en Marcos 5:25 y en Lucas 8:43 al 48, habla sobre esta mujer, ese testimonio tan maravilloso de esta mujer que ha sacado virtud. Y nosotros con la oración, el creer primeramente, el tener la fe, el creer, ha hecho esos milagros maravillosos en nuestra vida. Y yo soy testimonio de ellos, testimonios grandes, y yo sé que muchos hermanos van a venir a contar el testimonio, porque es que es necesario que contemos. Vuelvo y repito, si tú no lo cuentas, entonces ¿quién lo va a contar? ¿Quién va a contar? Alguien ve una película, no le pagan y viene y dice que la película de esta y esta y esta, y riegan la bola y ruegan el cuento, cuentan por ahí, mira, ¿sabes qué? Esta película que es tan buena, pues déjame decirte que contemos los milagros de Dios, porque ellos son los que necesitamos dejar saber a un mundo que está tan revuelto y tiene tantos problemas. Así que dejamos entrar al pastor en el nombre de Jesús. Vamos a enviar. Ustedes saben que nosotros como que no caemos muy bien por acá, pero nosotros sabemos que en Cristo Jesús nosotros podemos hacer cosas bellas y maravillosas en su nombre. Se está agregando, ojalá el internet nos apoye y nos ayude. Y entonces dejo contarles a ustedes. Déjeme, pastor, usted se me volvió a él, tiene que ser despacio, darle tiempo para que entre, porque es una conexión internacional desde Pereira hasta por acá, y más si todos son de esas hermosas montañas colombianas cafeteras. Entonces, esta mujer del flujo de sangre, y esto pasa, hoy en día hay gente que dice, yo pagaría lo que fuera. Alguien ha pagado por decir, extiéndame en 3, 4 años más que yo tengo mucho dinero y yo puedo pagar. No, no, el único que puede extenderle la vida a alguien se llama nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, que uno le dice, Señor, extiéndeme otros días más, otros añitos más, porque quiero estar con mi familia, no me quiero morir, Señor. Pero empecemos, ¿por qué? Entonces, hoy lo vemos en este testimonio tan poderoso. Yo los invito a que lean los testimonios poderosos de lo que Dios ha hecho, sanidades grandes a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él lo dice en su palabra, que Él se llevó todas nuestras enfermedades, se llevó todas nuestras cargas, se llevó todo lo que a nosotros nos hace daño y lo que nos enferma. Y esto es algo maravilloso. Entonces, la mujer del flujo de sangre, contándoles un poquito mientras que nuestro pastor vuelve a entrar, una mujer que sufrió bastante y 12 años se gastó todo lo que tenía, todo lo que tenía. ¿Cuántas personas se gastan todo, todo? Y al final dice, yo necesito una iglesia. Yo al final dicen, yo necesito a ese Cristo o a ese Jesús, porque no me quiero ir. Al final dice, no importa lo que me cueste, pero yo voy a tomar, yo voy a ir, yo voy a viajar, y van a lugares remotos y van y visitan muchas veces personas que no son las adecuadas para que los apoye y para que los ayude, y muchas veces se van por las ramas, por acá, por donde no hay necesidad de ir a alabar y bendecir a Dios. Un lugar, yo no quiero ir a la iglesia, no, déjame decirte que en la iglesia, cuando la gente, nuestros hermanos están orando, ahí hay poder. Hay poder en Cristo Jesús para la honra y la gloria, porque en el nombre poderoso de Jesús echamos afuera todo lo que nos sirve. Y eso, todo eso que nos sirve, es así como funciona nuestro Dios. Hermano, vuélvame, hágame el favor y me vuelve a pedir por ahí. Yo reviso bien su nombre porque no lo alcancé a agarrar. Entonces, no hay que esperar que nos suceda algo malo. Nosotros también que estamos en la iglesia. Mucha gente está en la iglesia y también está dudando, déjame decirte. Dudamos de la bondad de Dios, del poder de Dios. Y aunque estemos ahí adentro, dudamos. Pensamos que Dios no nos va a sanar. Pero cuando le creemos a Dios y le sacamos virtud a papá, ¿y cómo podemos sacar virtud? Pues déjenme contarles, deje que el hermano les cuente.
sacar virtud para poder recibir la sanidad de Dios, pero es la sanidad primera del alma. Y luego de eso vienen todas las sanidades, todo, hasta el dolor de muela se le va, hasta, y es algo maravilloso, pero es algo que nosotros tenemos que trabajar constantemente con nosotros. Y el pastor, que Dios lo bendiga, nos va a contar. Tal vez él se gastó todo lo que tenía, yo no sé nada, yo no les puedo adelantar nada. Tal vez él era un hombre de oración, no sé todavía, de él nos va a contar. Tal vez él sería un hombre que se arrodillaba y se tiraba a los pies del Señor. ¿Sería cristiano cuando él le pasó esto? Es quizá algo maravilloso. Este es algo de la vida real, pero es una novela real en Cristo Jesús. Yo les puedo contar de la mía. Cuántas rodillas doblé, cuántas cosas no habré vivido en mi poquita edad, porque anteriormente vivían 120. A ver, vamos a dejarlo de entrar acá. Ok, Kelvin Pineda. Bueno, vamos a dejar que entre despacio. Lo que pasa es que se demora un poquito mientras llega la señal y ahí está, en el nombre poderoso de Jesús. Aquí vemos los milagros de Dios porque cada rato nos bloquea. El Señor le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Salúdenos, por favor, porque yo estoy ¿Qué contando. Yo tal? no sé usted qué habrá hecho, porque yo no tuve mucho tiempo cuando estuve en Pereira, en la iglesia. Dios lo bendiga, esa congregación hermosa. A todos ustedes los amo de corazón. Bienvenido, pastor. Amén. Dios los bendiga. Buenas tardes a todos, amigos, hermanos en la fe, que están aquí conectados a este programa maravilloso. De verdad que para mí es un privilegio el poder estar aquí compartiendo con ustedes las maravillas que el Señor ha hecho en la vida mía y que también puede hacer en la suya, porque la idea de nosotros contar lo que Dios ha hecho es saber que nuestro Dios fue, es y será, y Amén, que aleluya. Se me pone su mi gloria piel. sigue vigente. Y no es emoción, es felicidad de ver que podemos salir adelante. Hoy en día, en esta época, en las redes y decirle, tenemos un Dios poderoso. Así que, por favor, preséntese usted y este es tu tiempo. Yo me quedo calladita. Ustedes saben Muchas empaquetar gracias. bonito. Muchas gracias, hermana Vivi. Bueno, mi nombre es Bernardo López, soy, por la gracia del Señor, el pastor de la iglesia Sinaí en Pereira, Colombia, corazón del eje cafetero. Para los que de pronto no saben muy bien dónde queda Pereira, Pereira es la capital del eje cafetero en Colombia. Y hoy estoy aquí con el propósito de contarles a ustedes las maravillas que Dios ha hecho en mi vida y cómo Dios ha sido bueno conmigo. Dice la Biblia, y quiero arrancar con este texto bíblico base, está en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que en esta tarde yo quiero contarles a todos ustedes un poco de mi vida. Yo soy hijo de una familia campesina, una familia de origen humilde, de un extracto bajo. Somos campesinos y cultivadores de cebolla. Hermoso lugar. Soy el menor de 3 hermanos. Mis hermanos mayores, mi hermano mayor me lleva 9 años, mi hermana me lleva 7, y pues, o sea que yo era el niño muy pequeño en la casa y muy consentido. Mi papá fue huérfano de padre a los 9 años. Mi mamá fue huérfana de madre a los 7 años. Mi papá, por la orfandad de padre, él tuvo que salir a trabajar siendo muy niño, a los 10 años, con sus hermanos mayores, y conoció la calle, conoció los vicios, conoció el alcohol y en fin. Y mi madre la terminaron de criar mi abuelo, el papá de ella, la terminó de criar solo, pues ella tenía otros 6 hermanitos, eran 7, y él terminó de criarlos a todos solito, nunca más tuvo otra pareja. Y pues por la gracia del Señor, fue una familia próspera, una familia bien criada. Cuando mis padres se casaron, mi papá tuvo problemas de alcoholismo y siempre, desde que yo tuve memoria, 4 años, siempre vi muchos problemas en ellos por el alcoholismo de mi papá y mucha inconformidad y ganas de divorciarse y en fin. Entonces, ese fue como el diario de la casa. Cuando yo tenía 11 años,
a mí me dio una fiebre un viernes, una fiebre como quien le va a dar un dengue común, una virosis, pero fue muy fuerte y esa noche yo no pude dormir y al sábado en la mañana me vi con un sarpullido en la cara, en todo el cuerpo y me llevaron al médico. El médico dijo que era una alergia. Me empezó un tratamiento supuestamente para la alergia y no surgió efecto. Al domingo yo estaba con ese sarpullido mucho más grave, estaba muy, muy enfermo. El martes vuelven y me llevan al médico, el médico me ve la reacción que yo había tenido y dijo que no se comprometía más conmigo porque no era lo que él pensaba, que a mí me tenían que internar en una clínica y tenían que empezar unos exámenes más minuciosos para saber qué era lo que yo tenía. Entonces, el miércoles del viernes que me empezó la enfermedad, al miércoles a mí se me habían hecho unas protuberancias en la cara, en el cuerpo, unas inflamaciones muy grandes y el miércoles empezaron a reventar y empezaron a quedar unas heridas expuestas, abiertas, que no volvieron a cerrar. Y desde ese día en adelante fueron casi 6 meses donde yo no pude volver a dormir como una persona normal, acostarme en una cama porque no soportaba la espalda, el pecho, los brazos, la cara. Era una revoltura como entre una quemadura y heridas, inflamaciones abiertas, huecos. Así que fueron 6 meses muy difíciles, donde empezó mi madre y mi padre conmigo de médico en médico y qué pecado, ellos no tenían los recursos económicos con qué decir que me iban a internar en una clínica. Para esa época, estoy hablando de hace 34 o 35 años, aquí en Colombia no había medicina subsidiada por el gobierno ni absolutamente nada de eso, y en esa época era lo que uno podía hacer de bolsillo propio. Y, y ellos no tenían los recursos, entonces empezaron de médico en médico, pero médicos pues particulares, de farmacias o en fin. Y estos médicos le daban unos diagnósticos muy malos y unos pronósticos muy malos para mí, pues a raíz de la gravedad de las heridas, de las lesiones que yo tenía en el cuerpo. Entonces uno de los médicos le dijo a mi papá: las quemaduras se miden por grados de profundidad y por el porcentaje en el cuerpo. El niño es como si tuviera grado 3 de quemaduras, pero en un porcentaje de un 95% en el cuerpo. Entonces lo que yo le quiero decir con eso es que el niño no va a sobrevivir, el niño se va a morir. Está sumamente afectado, la piel es el órgano más grande que el cuerpo humano tiene y él lo tiene afectado un 95%, así que las probabilidades que él sobreviva son muy pocas. Con ese diagnóstico nos fuimos a la casa, mis padres muy tristes. Una tía fue a visitarme, les recuerdo, llevaba 6 meses en esa condición. Una tía fue a visitarme y le dijo a mi papá: lo que el niño tiene es un maleficio. Aquí le llaman maleficio la brujería, un mal impuesto. Bueno, en medio de la ignorancia, mis padres creyeron eso y arrancaron. Ese mismo día conmigo me llevaron donde un espiritista gregoriano. Y ese señor tenía una fama terrible acá, una fama tremenda de que curaba enfermos sin siquiera tocarlos, sin siquiera verlos. Le llevaban a gente fracturada un pie, dislocada una rodilla y sin siquiera bajarlos del coche afuera en la calle. Desde el consultorio él rezaba y allá la gente se le componía la pierna o la rodilla. Y me llevaron donde ese señor. Ese señor dijo que lo que yo tenía era un herpes crónico y una cosa pues muy severa, pero que en 15 días yo iba a estar mejor. Y empezamos con mucha fe a hacer todo lo que el Señor nos decía que hiciéramos. La fe del lado de Él. Hicimos lo que Él nos dijo, pero los 15 días que Él nos dijo se convirtieron en otros 6 meses y yo completé un año en esas condiciones, bastante mal. Pues al tener un año ya, recuerdo que mi mamá me tenía que llevar a bañarme, me tenía que llevar una sillita plástica y la instalaba ahí en la ducha y ahí me sentaba yo y el baño mío era de 2 o 3 horas, porque mamá trataba de hacerme curaciones por todas las heridas del cuerpo, que era una cosa impresionante, entre el cuero cabelludo también, la cara, todas estas cicatrices que yo todavía tengo por acá, que estamos hablando de cicatrices de hace 30 y algo de años, 33 años, 34, y ahí están las cicatrices.
mi mamá trataba de hacerme curaciones, trataba de hacerme aseo en el cuerpo, y era de 2, 3 horas. Un día recoge mi mamá la ropa interior, los algodones y todo con lo que me había hecho las curaciones y el baño. Yo ya había ido a la cama, yo estaba ya en la cama. Les recuerdo que después de los 6 meses ya yo me resigné a acostarme, pero no porque no me doliera, sino porque ya era tanta la debilidad. Yo estaba en un estado, estaba flaco, estaba muy débil, ya no soportaba ya quedarme ni de rodillas, porque fueron 6 meses donde yo no podía dormir como una persona normal, tenía que dormir de rodillas, apoyado en las rodillas, apoyado en los codos, lo que alcanzaba, y si no sentado, pero no me podía acostar. Después de los 6 meses ya fue tanta la debilidad que yo ya me acostaba, pero me quedaba pegado de la cama. Yo me quedaba dormido 2 horas y cuando despertaba, la pus y sangre que brotaban de mi cuerpo ya se habían secado y se quedaban pegadas de la sábana. Y era un proceso para despegarme de las sábanas, o a veces yo dormido inconscientemente me giraba, y cuando me giraba me arrancaba las malas la sábana y la sábana saliera con pedazos de piel. Y por ahí la hermana Lili tiene una foto de mi espalda que si la pudiera compartir, la puede compartir, de cómo es mi espalda, las cicatrices que yo tengo. Completé un año, ese día que mi mamá va y me baña, voy a la cama, me acuesto, mi mamá recoge la ropa interior y la ropa que había en el baño y se va a lavarla al lavadero de la finca, a la luz del sol, y se percata que estaba llena de gusanos, pero unos gusanitos muy pequeños, como cuando las larvas le están empezando a la carne, que es unas larvas muy pequeñas. Así eran las larvas que yo tenía en el cuerpo, pero mi mamá pensó en el momento bueno, que eso qué sería, llama a mi hermana y le dice, venga, esto que tiene acá la ropa del niño, estos gusanos, ¿serán del niño? Y dice mi hermana, no, eso debe ser del piso del baño. Fueron a mirar el piso del baño y efectivamente estaba lleno de esas larvas, pero ellas quedaron con la duda, así que dijeron, vamos a mirar al niño, pero no le vamos a decir nada. Fueron, me dijeron, acuéstese boca abajo que le vamos a hacer curaciones en la espalda, y empiezan a alumbrarme con una linterna todas las heridas y estaba lleno de gusanos. Ya tenía un año yo en esa condición. Estaba lleno de gusanos. Ese día en la casa de ellas muy discretamente no me dijeron nada, salieron, se abrazaron en el patio de la casa y se pusieron a llorar. Fueron y le contaron a mi papá que estaba en el Cebollal trabajando, a mi hermano. Ese día hicieron prácticamente duelo en la casa porque dijeron, sí, tenía razón el último diagnóstico del médico que dijo que el niño se iba a morir, el niño se nos va a morir. Eso fue una cosa tremenda en la casa, yo ahora que soy padre, que tengo mis hijos, pienso el dolor que sufrieron mis padres y mis hermanos de verme en esa condición. A partir de ahí... Pastor, aquí la tengo. Sí, si la puede compartir, bien puede, hermana Libby. Claro que Si sí. puede compartir esa foto. Y ese día en la casa, yo recuerdo que Pero yo esta ya tenía... es sano. Sí, claro, esta fue reciente, ahora que usted vino a Colombia. Estamos hablando de Correcto. cicatrices de hace más de 30 años. Hace más de 30 años, o sea, esas cicatrices muestran solo un poquito de lo que a mí me pasó, pero realmente cuando yo estaba en la condición que yo les estoy contando a ustedes, heridas abiertas, donde literalmente eran unos huecos que usted podía meter el dedo. Entonces, eso era una cosa tremenda. Esta foto que usted tiene, no, es reciente, ya hace más de 30 años que el Señor me sanó, y bueno, ya alcanzarán a imaginar ustedes la cantidad de veces que ya ni se ven, O pero sea, las que era ustedes... lepra, era completamente despegada la piel, como que la Sí, sacaran y pues si se quedaba pegada en la sábana, usen su imaginación, ¿cómo sería? Para todos aquellos que van a sí. escuchar este testimonio maravilloso. Gracias, pastor. Continúe, por favor. Mi papá, con el problema del alcoholismo que él tenía, ellos tenían muchas dificultades, como les decía al principio. Mi papá y mi mamá ya habían considerado mucho separarse, el divorcio, pero no lo habían llevado a cabo a raíz de la enfermedad mía, porque ellos me preguntaban a mí, me decían, bueno, nosotros nos queremos divorciar, ¿usted con quién se quiere quedar? Y yo entraba en una profunda depresión, yo me ponía a llorar, yo me desesperaba porque yo no quería abandonar a ninguno de mis dos padres, yo los amo a los dos y pues yo quería estar con los dos. Y yo creo que es una pregunta muy cruel que a veces los padres en medio de la ignorancia le hacen a los hijos. Piensan en divorciarse y le preguntan al niño, ¿usted con cuál de los dos se quiere ir? ¿Con su papá o con su mamá? Y es una pregunta muy cruel, eso es como que lo mataran a uno un poquito en vida. Ay, Dios. Entonces, a raíz de la enfermedad mía, ellos no abandonaron el proyecto del divorcio.
pero seguían con muchos problemas, con muchas dificultades. Mi papá era un hombre que salía el sábado a mercar. Recuerden que somos gente de finca, entonces ellos mercaban los sábados y mi papá hacía el mercado, lo mandaba para la casa y él se quedaba tomando. Entonces, cuando él regresaba tarde en la noche o en la madrugada del domingo, pues había muchos problemas entre ellos dos y era una vida bastante amargada. Mi papá, mi mamá un día le dice, mire, usted nunca me ha hecho caso de dejar la calle, de dejar las cantinas, no lo ha hecho por mí, pero ahora yo le pido que lo haga por el niño que está tan enfermo, el niño usted se va a tomar y él queda acá en un estado de shock, de nervios, preocupado. Ninguna persona que está enferma del sistema nervioso piensa positivo ni piensa cosas buenas, siempre piensa todo lo malo. Y yo estaba enfermo del sistema nervioso a tal punto que yo siempre pensaba que a mi papá en una cantina lo iban a matar, que él iba a pelear, que iba a terminar en un hospital, en una cárcel, bueno, qué sé yo. Y entraba yo en un estado de nervios y un temblor en el cuerpo, mi mamá se ponía sin saber qué hacer conmigo, entonces mi mamá le refiere esto a mi papá y le dice, usted no se alcanza a imaginar cómo se pone ese niño cuando usted se va. Entonces mi papá va, se sienta a la orilla de la cama, empieza a acariciarme la cabeza y me pregunta, papi, ¿sí es verdad que usted se preocupa cuando yo me voy a tomar? Y le dije, claro, pa. Y me preguntó por qué, y yo le conté. Entonces mi papá, recuerdo yo que él toma la decisión de no ir más a la cantina. Pues se llevó la cantina para la casa, ya armó cantina personal en la casa, ya colocó su... Acá en la zona cafetera es muy común la música popular y bueno, todo Amén. eso. Entonces él tenía ahí como un cajón, un baúl como con 500 discos de acetato y su equipo de sonido y tenía sus licores y todo. Y un sábado, 3 de la tarde, para esta época que yo les estoy contando, ya habían transcurrido casi 3 años en esa condición. Yo ya había pasado de la enfermedad física a la enfermedad psicológica. A mí cada vez que me sacaban a la ciudad, allá en la veredita donde nosotros vivíamos, o donde yo vivo, todavía vivo allá, salíamos al sitio donde se cogía la chiva. La chiva es un transporte de un bus urbano, pero bus escalera, que es muy común acá en Colombia, en las zonas rurales. Es un bus y el acceso es por un costado, cada banca tiene una puerta y allá en la parte encima del bus allá echan los bultos, echan los animales y lo que tienen que transportar. Bueno, es algo muy bonito, las Muy chivas. típico, muy lindo. Amén. Entonces yo tenía que viajar en una chiva de esa, salía a un lugar donde nos reuníamos los vecinos, los amigos, esperábamos la chiva y cuando yo salía ya, cuanto vecino, cuanto amigo, cuanta persona me encontraba, ponía esta cara. ¡Ay, qué terrible, qué pesar, cómo está de horrible el niño! ¡Qué terrible cómo se les figuró la carita! ¿Y qué dice el médico? ¿Y cómo se llama esa enfermedad? ¿Y es contagiosa? ¿Y le duele? Y empezaban a hacer una cantidad de preguntas que a mí me molestaban. Claro. Pero si yo 20 veces me encontraba con diferentes personas, 20 veces al día yo tenía que contar la misma historia. Y por allá un vecino, en medio de su ignorancia y pecado, le dice a mi papá, hombre, qué pesar del niño. Y la carita como le quedó desfigurada. Y él ya no tiene arreglo, eso ya no se arregla, eso ya es un daño muy grave. Esa fue como las palabras de aliento para mí, imagínense. ¡Pum! Yo no quería tener contacto con la gente, yo no quería dejarme ver, yo me fui volviendo retraído, ya en la casa opté en mi habitación tenía puerta y cuando yo sentía que llegaba alguien desconocido, alguien que no era de la familia, yo atrancaba la puerta con llave, me encerraba, no quería que nadie entrara allá, que nadie preguntara por mí, que nadie me viera, no quería. Entonces, para esa época, ya casi a los 3 años, yo ya tenía una enfermedad más grave que la física y era la psicológica. Qué dolor. Entonces, recuerdo yo que entre los problemas que teníamos en la casa, entre mi papá y mi mamá, el problema de alcoholismo de mi papá, de tabaquismo, que ya mi papá estamos hablando de que mi papá tenía casi 50 años Joven. y ya estaba presentando problemas pulmonares a causa del tabaquismo. Ya mi papá estaba, para trabajar en la finca, se asfixiaba mucho, se ahogaba, ya tenía muchos problemas de salud. Un sábado mi papá ya había aprendido la cantina personal que él tenía, ya había arrancado a tomar y entonces eran las 3 de la tarde, prendió el equipo sonido, destapó la botella, había arrancado cuando llegaron dos mujeres a la casa, dos señoras que
hacía un mes habían llegado a vivir a la zona, pero todavía no nos conocíamos, no habíamos llegado a hablar con ellas, pero ellas muy formales fueron a presentarse a la casa y a decirle a mi papá, bueno, que ellas eran vecinas de ahí, que eran los que habían comprado la finca cerca de la casa, a la finca de nosotros, y pues que querían conversar con nosotros. Mi papá, que siempre fue un hombre muy formal, hace un año partió a la presencia de Cristo, partió con Cristo, pues él siempre fue muy formal, así que la recibió muy amablemente, apagó el equipo de sonido, dejó la botella de lado y empezó a hablar con ellas. Ellas empezaron a compartirle el plan de salvación, empezaron a hablarles de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que Dios tenía para nosotros. Mi papá entonces les pregunta, ¿ustedes son cristianas? Y ellas dijeron, sí, señor. Y mi papá dijo, no, a mí no me gusta eso, yo soy de la iglesia tradicional, no, definitivamente no. Entonces las señoras, pues viendo que mi papá les cerró la puerta de tal manera, ellas muy amables dijeron, tranquilo, don Bernardo, no se preocupe. Mi papá también llamaba a Bernardo, lo mismo que yo. Y le dicen, tranquilo, don Bernardo, que si Dios no nos obliga, pues nosotros menos. Así que, pero sí queremos antes de irnos hacer una oración. Si de pronto usted tiene alguna necesidad, algo por lo que quiere que oremos, pues nosotros queremos orar porque Dios es grande y puede moverse en un milagro en la vida suya. A lo que mi papá responde, y escuchen la ignorancia de un corazón sin Cristo, responde mi papá, no, muchas gracias, yo estoy bien así. ¿Bien cómo? Con un hogar destruido, con una economía socavada por tres razones: las responsabilidades de la casa, la enfermedad mía y los vicios de él. Y él enfermo, yo enfermo, todo en la casa, perdóneme la expresión, pero patas para arriba, y contesta mi papá, no, yo estoy bien, muchas gracias, no tengo necesidad de nada. Y economía nada. Imagínese. Entonces, las señoras dijeron, bueno, don Bernardo, pues nosotros nos vamos. Y mi mamá estaba escondida detrás de la puerta escuchando la conversación, a ver qué querían las señoras, qué estaban hablando. Y cuando las señoras dicen esto y ya intentaron irse, entonces sale mi mamá detrás de la puerta y dice, ay, no, venga, nosotros sí tenemos una necesidad. Como él dice que no, pero nosotros sí tenemos una necesidad muy grande. Nosotros tenemos un niño enfermo hace casi 3 años ya, está en una cama, está así, está así, lo han visto médicos, lo han visto espiritistas, y nadie nos ha podido resolver la situación con él. Nosotros sí necesitamos que Dios haga un milagro con nuestro hijo. Y ahí se compuso la cosa, porque ya empezaron a compartirle a mi mamá, ya volvieron y se sentaron, siguieron hablando con mi papá, y le dicen a mi mamá, traiga a su hijo, traiga al niño que nosotros queremos verlo y queremos orar por él. Entonces entra mi mamá a la habitación mía y me dice, hijo, hay 2 señoras ahí y quieren verlo para orar por usted, para que Dios lo sane. Y yo les dije, no, que oren allá, yo escucho desde acá, pero yo no quiero dejarme ver de nadie, porque seguramente las señoras van a decir, ay, qué horrible, cómo está desfigurado y qué dice el médico y es contagioso o le duele. Entonces yo no quiero que me hagan preguntas de esas, yo no quiero. Yo quiero que ellas oren allá y yo escucho desde acá. Entonces ahí interviene mi hermanita, que ha sido una ficha clave en la vida mía porque ha sido un apoyo tremendo. Esa mujer, desde que yo me enfermé, ella estuvo esos 6 meses donde yo no podía dormir, ella dormía sentadita al lado mío y ella todo el tiempo ya me traía agüita, me traía líquido, porque yo no quería comer, yo quería solamente tomar líquido. Y mi hermanita estuvo velando por mí todas las noches, durante todo ese tiempo más crítico de la enfermedad mía. Y para esta época ella recién se había casado, hacía un mes se había casado. Pero curiosamente, ese sábado en la tarde que estas 2 mujeres estaban en la casa, ella estaba en la casa también. Entonces va y entra a la habitación mía y dice, mire, con usted hemos hecho lo que hemos podido, hemos intentado todo, lo hemos llevado a médicos, espiritistas, le hemos dado medicina tradicional y medicina de ramas y de esto natural, y nada le ha servido. Hoy el que va a intervenir en la vida suya no son esas señoras, es Dios el que quiere tocar con usted, y si usted no se deja ayudar de Dios, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros con usted? Y se puso a llorar. Entonces eso confrontó mi vida hasta el punto que le dije yo, bueno, listo, yo salgo, me levanté, me puse una camiseta, transcurrieron casi 40 minutos, ellas 2 rogándome que yo saliera de esa habitación, y salí. Y esas 2 señoras estaban sentaditas en el corredor de la finca, me miraron, me recibieron con una amabilidad, con un amor, nunca me preguntaron, ¿le duele? ¿Cómo se llama eso? Nada. Me trataron normal como cualquier persona y eso fue lo primero que impactó mi vida positivamente. Me encantó.
Y luego a toda la familia, porque ya estaba mi hermano también, mi papá, mi mamá, yo, mi hermana, estábamos todos ahí sentaditos escuchando la palabra de Dios y esas señoras nos presentaron a Dios de una manera que nosotros quedamos boquiabiertos. Ese es un término que nosotros usamos mucho, boquiabierto es sorprendido. Así quedamos nosotros, porque nos presentaron a un Dios, no como siempre oímos hablar de Dios como que fuera por allá, una historieta, un Dios de otro planeta, lejos. No, ellas nos presentaron a Dios como que venía con ellas, como que estaba ahí esa tarde, como que era Dios que nos estaba hablando, y fue una cosa tremenda. La conversación se prolongó desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, pero ya estaba anocheciendo. Cuando ellas nos invitaron a recibir a Cristo en nuestro corazón, oraron por nosotros, por mí, y ese día se movió Dios de una manera en la casa, una cosa impresionante. Ese día, cuando ellas se fueron 7 de la noche, nosotros quedamos ahí como estupefactos, quedamos, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo fue esto? Y de ahí para adelante Dios intervino en nuestras vidas al punto que mi papá, la botella que tenía destapada ese día, destapada se quedó y comenzada se quedó porque no la terminó. Ese día Dios hizo libre a mi papá por el vicio del alcoholismo que llevaba más de 40 años con él. Lo hizo libre ese día. Mi papá no volvió a tomar. Mi papá dejó el cigarrillo, que también lo había acompañado por más de 40 años. Recuerden lo que les estoy contando, que mi papá a los 9 años quedó huérfano de padre y cogió la calle con los hermanos mayores, así que antes de los 10 años él ya tenía, ya estaba en las cantinas, estaba alcohólico y con el tabaco, con el cigarro. Pero ese día Dios lo hizo libre. Entonces ahí empieza Dios una labor, una obra en la familia de nosotros, una cosa tremenda. Primero les voy a contar, en mí, eso fue el sábado que nos compartieron ellas de Cristo, al miércoles hicieron una reunión en una casa cercana a la finca de nosotros y nos invitaron y yo fui con mi familia y habían como unas 26 personas reunidas en una pequeña sala y ahí estuvieron cantando, yo no sabía las canciones que ellos cantaban, pero me parecían maravillosas, estuve acompañándolos con las palmas y cuando nos regresamos a la casa tipo 8:30 de la noche, mi mamá me pregunta, hijo, si usted no se dejaba ver de sus primos, de sus tíos, de sus amigos, entonces, ¿qué sintió usted ahora que hubo tanta gente? Como unas 26 personas en esa sala, ¿y usted qué sintió? Y le dije yo, ay, no, yo no, me sentí muy contento, me sentí muy contento, muy agradable el ambiente, no. Ahí entendimos, mi familia y yo entendimos que Dios ya había hecho el primer milagro en mí y era en lo psicológico. Y es que Dios ya me había sanado esa parte, yo ya quería socializar con la gente, yo ya quería dejarme ver de la gente, yo ya quería abrirme al mundo. Ese encierro que había en mí, ese complejo, Dios lo había cortado ese sábado. Luego, una semana más tarde, a mí me empieza a picar las heridas, todas las heridas que yo tenía en el cuerpo me empiezan a picar y yo me rascaba contra las paredes como los cerdos. Yo me rascaba con las toallas cuando se secaban al sol y quedaban piezas, yo me rascaba la espalda, me rascaba la cara y empezaron a sanar todas esas heridas que por 3 años estuvieron abiertas y no sanaban. Y yo me rascaba sobre una superficie oscura y ahí caían los granitos, pero también caían los gusanos secos, muertos. Y entonces Dios, ahí empezó un proceso de sanidad en mí. Pero me devuelvo un poquito y empiezo a contar lo que Dios hizo en la sanidad del hogar de mi papá y mi mamá. Al siguiente sábado mi papá sale a mercar y regresa temprano a la casa sobrio, regresa en sano juicio. Entonces mi mamá ve a mi papá y dice, uy, por muchísimos años, más de 20 años de matrimonio y primera vez que lo veo un sábado en la casa, sobrio hasta ahora. Entonces mi mamá se puso muy contenta y fue a hacerle el almuerzo a mi papá. No hubo alegatos, nosotros decimos aquí cantaleta, no hubo cantaleta de parte de mi mamá para mi papá, sino que mi mamá se fue a hacerle el almuerzo, lo atendió como un rey. Ese día, una semana más tarde de estas mujeres haber orado por nosotros y haber recibido a Cristo como Señor y Salvador de nosotros, mi papá, por más de 20 años, por primera vez había visto a la mujer que él quería, una mujer que no le alegara, una mujer que no le peleara, una mujer que lo atendiera como el rey. Pero mi mamá vio en mi papá, por más de 20 años de matrimonio, por primera vez, vio al hombre que ella anheló. Un hombre juicioso, un hombre lejos del trago, un hombre lejos de las cantinas, temprano en la casa y lo mejor, con platica en el bolsillo, porque mi papá todo lo que le sobraba, que siempre fue muy responsable y primero la casa,
pero todo lo que le sobraba no pensaba en progresar, arreglar la finca, arreglar la casa, sino que se lo bebía. Entonces mantenía socavada la economía. Pero Dios empieza a sanar el hogar de ellos, tanto que 20 días más tarde, ya los sorprendidos no eran mi papá de mi mamá, ni mi mamá de mi papá, sino nosotros los hijos de mi papá y mi mamá, sorprendidos de ver a mi papá con mi mamá en las piernas, cargándola, besándola como si fueran novios, y un matrimonio totalmente restaurado, un matrimonio totalmente restituido. Entonces, Dios sorprendió la familia, Dios transformó lo que estaba dañado, Dios lo restauró. Gloria a Pero, Dios. pero no solamente eso, sino que entonces Dios empieza a cerrar portillos en la economía de nuestra casa. Recuerden que les decía que mi papá tenía 3 desagües de la economía. Pues el primero, y es natural, son las responsabilidades de la casa. El segundo era la enfermedad mía que mi papá mantenía de médico en médico y casi que experimentando y lo poquito que él tenía, pues también tenía que gastárselo en el tema de mi salud. Y lo tercero eran los vicios de él. Pero Dios empieza, primero lo hace libre de los vicios, ya mi papá no se gastaba la plata en las cantinas ni en la calle, ahí empezó a sanar la economía y luego Dios me sana a mí y ya la plata que papá tenía que invertir en mi salud, ya esa plata no la tenía que invertir, ya empezó Dios a sanar la economía, empezó a prosperar la finca, empezó a prosperar la casa y a partir de diría yo, los 50 años de mi papá nunca cotizó pensión, nunca éramos gente de finca, pero sin embargo Dios sanó tanto la economía de mi papá, que mi papá a los 50 años ya se pudo sentar y vivir una vida como de pensionado, vivieron una vida económicamente muy cómoda. Hasta hace un año que mi papá partió con Cristo, ahora mi mamá vive en la finca, tiene la economía prácticamente resuelta, Dios nos ha bendecido mucho en esa área. Y conmigo, al mes yo estaba totalmente sano, tenía las cicatrices muy tremendas así porque habían caído las Los carachitas de los carachitos. inconos y los gusanos muertos y habían quedado las cicatrices, pero totalmente sano. Así que a los 2 meses, toda la familia tomamos la decisión de ir a las aguas bautismales, nos bautizamos y empezamos un discipulado para empezar a servir a Cristo. Y desde esa época yo recibí el llamado para liderar la iglesia, para mantener vivo el nombre del Señor en el corazón del Gloria a Dios. pueblo y animarlos a seguir adelante. Y bueno, aquí nos ha traído el Señor en mucha bendición y bueno, eso es como lo que yo les quería contar de lo que Dios ha hecho en la Biblia dice que Jesús le decía a los que decían, maestro, déjanos ir contigo, decía, no ve, cuenta los tuyos, cuán grandes cosas ha hecho el Señor Ay, contigo. Y creo Dios. que es nuestro deber nosotros contar cuán grandes cosas y cuántas maravillas Dios ha hecho con nosotros. Lo que los médicos no pudieron hacer, lo que Gloria a los Dios. cientistas no pudieron hacer, lo que la familia en medio del amor y del dolor y todo, ellos intentaron muchas cosas conmigo, pero se salían de las manos de ellos. Pero hasta donde llega nuestra mano, hasta donde llega la mano del médico, ahí es donde empieza la mano de Dios. Así que Dios intervino en nosotros y ha sido bueno en gran manera. Así que el día que la hermana Libby pueda compartir la foto, bien la puede compartir. Esa Lo es voy a mi hacer. espalda actualmente. Lo voy a hacer. Claro que sí, pastor. No sé si quieras añadir algo más a este poderoso testimonio. Es poderoso de ver la mano de Dios. El Gloria a poder Dios. dejar Gloria a Dios. entrar a nuestra casa, en nuestra vida, y decir, dentro, Señora, y puede sanar tantas cosas como lo estás contando, pastor. Así es. Yo estuve en la iglesia, que es otro testimonio que tenemos que contar de También, lo sí, claro. maravilloso, amén, de cómo Dios abre este lugar para tener una iglesia donde hay tanta sanidad, donde hay tanta alegría, donde hay tanto gozo. Quise subir la música a YouTube y no me dejaron. Entonces me Ah, tocó cortarle la música y poderlo subir solo, pero yo me gozo, estoy muy contenta de tener estos testimonios que hablan de la bondad de Dios, porque esta es una bondad de decir de lo vil y menospreciado yo traigo y ahora voy a empezar a formar y voy a formar una iglesia. Imagínate todo esto tan maravilloso y mucha gente que está escuchando el testimonio. No se niegue y quizás usted es como el papá del pastor, o era como la mamá del pastor, o usted tiene algún niño con un problema de salud o algo. Todos estos problemas los evitamos
si venimos a los pies de Cristo, porque Él va a restaurar su casa, su vida y lo demás. Primeramente que toda la salvación que entra al hogar. Y dice el Señor maravilloso que Él, nadie, su casa, mi casa y yo serviremos al Señor. Y ese es el testimonio que después podemos contar. En mi casa y yo serviremos al Señor. De ver estos testimonios tan maravillosos, pastor. De verdad, un saludo para la congregación. Los amo, los conozco. Anhelo regresar allá, si Dios permite, con mi esposo. Yo le conté, por ahí anda, por ahí mirando también. Muchas gracias por haberme atendido. De verdad, con almuerzo, con todo, fue para mí una bendición Por bien aquí, grande. Sí, de por aquí verdad que las puertas abiertas, hermana Libby, y nuestro corazón abierto también para recibirla, claro que sí. También quiero contarles que Dios ha sido tan bueno conmigo que ahora han estado al pie mío sirviendo en la iglesia, mi hermano mayor, mi cuñada, las hijas de mi hermano, mi sobrina. Mi hermana también activa sirviendo, mi papá hasta el año pasado que partió con Cristo activo sirviendo en la iglesia, mi mamá activa sirviendo en la iglesia. Tengo una esposa que no solamente ha sido ayuda idónea en mi casa, sino también pastora en la iglesia, una mujer de Dios tremenda. Dios me ha dado 3 hijos preciosos, de los cuales 2 actualmente le están sirviendo al Señor en la iglesia. Así que Dios ha sido bueno en gran manera conmigo. De verdad que Dios ha tenido misericordia de nosotros y hasta aquí su mano nos ha traído y creo que nos gloria a va a Dios. seguir dando porque algo que tenemos claro es que el Señor no sacó al pueblo de Israel de Egipto para sacarlos a botarlos en el desierto. Dios los sostuvo y nunca los abandonó y hasta aquí deben ser, Dios los ha traído, así Así que a es, nosotros también. así es, Entonces, amén. mucho Así. ánimo y recuerden siempre primero la relación con Dios, porque la cruz tiene un palo vertical, un horizontal. El vertical nos refiere a la relación con Dios, el horizontal nos refiere a la relación con el mundo y finalmente si el vertical, que es la relación con Dios, no es fuerte, no va a ser capaz de sostener el horizontal, que es el que sostiene nuestras relaciones con la familia, el trabajo, todo. Así que tiene que ser primero la relación con Dios. Gloria a Dios. Y con esto ya muchas gracias. El Señor le bendiga. Saludos a su familia, a su esposo, a su Muchas gracias, esposita, a hermana Lidia, a todos. todos. Dios los bendiga. Amén. Bendiciones para todos y los esperamos con estos testimonios maravillosos y queremos invitar también a la congregación que se añadan a nuestro programa de Conversando con Liby Duque, porque si usted no lo cuenta, entonces, ¿quién lo va a contar de los milagros que hace nuestro Dios? Dios me lo bendiga, nos vemos pronto. Un saludito para todos, bendiciones y nos vemos. Bendiciones para todos, bendiciones.